paz y bien. Les saluda el Padre Fray Alejandro del Sagrado Corazón de Jesús y les doy la bienvenida a este nuevo programa, a este nuevo video, donde tratamos en charlas de sobremesa, en estas pláticas, sobre la situación actual que vive la Iglesia, explicando de manera sencilla pero contundente, pues, las relaciones que existen entre una cosa y otra. La finalidad de esto, como bien lo he mencionado en el video anterior, no es ofender a nadie, no es transgredir a nadie, no es que alguien se sienta agredido por mi persona, sino, como todo periodista, como todo reportero, nuestra intención es comunicar, informar a la gente, en este caso a nuestro público, a nuestro auditorio católico, que esté informado sobre la actual situación de la Iglesia. En este video, en este programa, voy a abarcar, a lo mejor brevemente, a lo mejor me extiendo, de un tema raíz, vamos a llamarlo así, de un tema raíz. ¿Por qué un tema raíz? Porque si no comprendemos este tema que vamos a tratar, no vamos a entender el por qué está sucediendo esto en la Iglesia. Marco Tulio Cicerón, este filósofo del siglo II de antes de nuestro Señor Jesucristo, escribe una frase que nos parece muy interesante a los que estudiamos su filosofía y muy real, muy verdadera, sobre la historia, y dice lo siguiente: la persona que ignora su historia, o la historia, más bien dicho, vamos a decir la historia, está condenado a repetir los mismos errores. Repito, Marco Tulio Cicerón, en el libro El Sumo Bien y el Sumo Mal, dice: la persona que ignora la historia está condenado a cometer los mismos errores. O la sociedad que ignora su historia está condenado a cometer los mismos errores. Y esto tiene que ver mucho con lo que vamos a tratar el día de hoy. El tema que vamos a tratar, que es la masonería. No me voy a enfocar a que si la masonería el día de hoy está liderando el Vaticano o está liderando los gobiernos mundiales, las ONGs, la Organización Mundial de las Naciones Unidas. No. El día de hoy yo no me voy a enfocar en estas cuestiones secundarias. Me voy a enfocar en el principio, que es la explicación de la masonería. El día de hoy nada más vamos a explicar qué es la masonería. Vamos a tener más tiempo para explicar lo demás, las relaciones, las pruebas que hay contundentes. Las pruebas que hay contundentes que yo como periodista, como sacerdote, quiero informarles y entregarles a ustedes para que estén sabedores y conocedores de la situación que hay en la Iglesia. Sin embargo, en este programa no vamos a tratar de ahondarnos en esos temas secundarios, sino en la historia de la masonería. ¿Qué es la masonería? Sin más preámbulos, sin más rodeos, adentrémonos en el tema. Lo que les voy a presentar, lo que les voy a narrar, lo que vamos a dialogar o discutir en este programa, es un resumen que saqué del libro Las sectas y las sociedades secretas a través de la historia, escrito por el historiador y antropólogo Santiago Valentí Camp, en colaboración con Enrique Massaguer. El primer tomo, la página 1226, para las personas que quieran conseguir este libro, que es importante que nos vayamos informando. Bueno, en primer lugar, la masonería es una secta luciferina. Respondiendo a la pregunta, ¿qué es la masonería? La respuesta contundente, concreta es: la masonería es una secta luciferina. Y no es lo mismo secta luciferina a secta satánica. ¿Por qué? Las sectas satánicas, no las que fundaron en Estados Unidos, las verdaderas sectas satánicas, no buscan la adoración a Satanás o el culto y sacrificios a Satanás, no.
Las sectas satánicas, todos los que se declaran satanistas, la filosofía satánica, los tratados satánicos, internacionales satánicos, no son más que personas que buscan la autolatría, la egolatría, o sea, el yo reconocerme como único ser poderoso, el único ser que debo de tener adoración. Los principios del satanismo, vamos a explicarlo antes de la masonería, los principios del satanismo es buscar que la gente deje de adorar al Dios verdadero y de reconocer a un ser supremo como creador y dueño de todo, para empezarse a reconocer a sí mismo, a nuestras fuerzas, reconocer nuestras fuerzas, nuestra valentía, todo lo mío, el ego, y ponerlo en un sentido de adoración, una latría, ahí egolatría. Entonces, el satanismo no es otra cosa más que darme culto a mí mismo y a mis fuerzas para adorarme a mí mismo. Pero las sectas luciferinas, esas sí buscan adorar a un ser supremo, adorar a Lucifer, al portador de la luz, ofreciendo sacrificios, ofreciendo ofrendas, ya sean niños, ya sean mujeres, ya sean vírgenes, ya sean corazones de animales, ofreciendo sacrificios de sangre a Lucifer. Esa diferencia hay entre las sectas satánicas y las sectas luciferinas. Entonces, ¿la masonería qué es? La masonería, hasta el grado, vamos a llamarle hasta el grado 23, es una secta satánica. Pero pasando ya al grado 23, ahora sí van a mostrarse quiénes son en realidad. Y en realidad no son una secta satánica, son una secta luciferina, que reniegan acérrimamente y declaradamente contra Cristo nuestro Señor, contra los cristianos, contra los católicos, contra la misa, contra los sacramentos. Entonces, la masonería es una secta luciferina, que se autodenomina como sociedad secreta, y esta se presenta a la gente ignorante como un colectivo o fraternidad filantropológica sin fines de lucro, sin la necesidad de una religión. Sin embargo, la realidad es otra, como ya bien lo había mencionado. En primer lugar, la palabra masón es una expresión para referirse a los que antiguamente trabajaban con el mazo, pues esta era la típica actividad de aquellos trabajadores artesanos que trabajaban con la piedra y con el mármol para tallar imágenes. Sin embargo, no trataremos este programa, de aquellos artesanos que labraban las imágenes tanto religiosas como propiamente de otra índole, sino que nos enfocaremos en aquella secta que tiene orígenes en la Edad Media europea, donde existían ya los francmasones. Se dice que muchos de los fundadores de la masonería eran albañiles, quienes dominaban el arte de la construcción. Estos albañiles se encargaban de la construcción, de las grandes basílicas, de las grandes parroquias, de los grandes santuarios católicos. Y eran celosos, porque guardaban celosamente los secretos de la construcción. Pues estos, bajo la superstición de venir directamente del sabio rey judío Salomón, iniciaban a su séquito de seguidores, de discípulos, en tabernas vulgares y cofradías llamadas logias. Es así como comienza la francmasonería, la masonería. Eran masones de la época de la Edad Media europea. Eran albañiles que trabajaban en la construcción de catedrales, de basílicas, y que guardaban recelosamente el conocimiento de la construcción. Y para pasar este conocimiento, su séquito de discípulos tenían que iniciarse en tabernas vulgares o en cofradías llamadas logias.
estos comenzaban en los sótanos de aquellas tabernas de la Europa medieval, con pequeños rituales que ellos llamaban iniciación, y que hoy en día la masonería irlandesa y la masonería mexicana en su ritual de iniciación conservan en el ritual número 3 de esa masonería de los albañiles. Ya la francmasonería, la masonería francesa y la judeomasonería han quitado de sus rituales pues estos comienzos, pues sesgo de aquella masonería primitiva. Este espíritu de arcano conocimiento llamó la atención en su momento de poetas, políticos, incluso líderes religiosos, como fue el caso de este judío Ben Yosef, que se inicia en la masonería, en la francmasonería, en el año 938 después de Cristo. Y de ahí nace que las logias masónicas son semejantes pues a las sinagogas judaicas, a las sinagogas de Satanás. Estos hombres a los que les empezó a llamar la atención pues lo arcano del conocimiento, arcano significa secreto, muchos de estos hombres eran codiciosos, avarientos, egoístas, como bien ya lo mencioné, eran políticos, eran rabinos, eran imanes, musulmanes, eran líderes políticos, líderes religiosos e incluso poetas, artistas que se iniciaban en la masonería. Y desde el comienzo tomaron las bases de aquellos albañiles para que durante el Renacimiento crearan libros de pensamientos socialistas y de pensamientos humanistas, buscando la laicidad del pueblo. Mucha gente ignorante, perdonen la expresión, mucha gente ignorante que hoy en día es fiel de la secta del Vaticano II, se deja llamar laico. O sea, ignorantemente pretende este fiel católico ser un laico, aunque sea de buena fe. Pero la palabra laico significa sin religión. O sea, el fin principal de la masonería e incluso del comunismo es laicar la sociedad. O sea, quitar a Dios, el nombre de Dios, de toda comunidad, de todo pueblo, de toda ciudad. Todo lo que tenga que ver con Dios hay que quitarlo. Pues bueno, la francmasonería, la masonería y el comunismo es la lucha en contra de Dios de manera socialista. Primero su guerra era socialista, ahora es religiosa. Y son tan cínicos los masones que lideran la religión Vaticana II que ellos mismos en sus documentos han propuesto laicar la iglesia. Pero si no comprenden qué es laicar la iglesia, vamos a un ejemplo tan sencillo que todos los mexicanos pueden comprender. La educación. El artículo primero con respecto a la educación se dice que la educación es libre, laica y gratuita. Esa palabra laica quiere decir sin ideologías y sin religión. Entonces, cuando le dicen al católico, ¿eres un laico?, le están diciendo que no tiene religión. Aunque dicen, no, es que yo soy laico comprometido, laico consagrado. No eres laico, porque la palabra laico quiere decir sin religión. Laicis, o sea, sin Dios, sin un Dios, sin a quien tributarle la adoración. Eso es lo que quiere decir laicismo. Laicar la iglesia es quitarle de religión. Y esa es una prueba contundente que tenemos. Y esto lo hicieron los masones en el comienzo del Renacimiento para criticar el catolicismo reinante.
impregnando al vulgo, o sea al pueblo, de un sentir meramente supersticioso amorfo. Lugar donde ha llegado la masonería, lugar donde ha llegado el comunismo, lugar donde han llegado estos grupos entre comillas libertarios, empiezan a impregnar al pueblo de supersticiones amorfas, las supersticiones con pensamientos y relaciones cristianas, haciendo del católico vulgar, del católico del pueblo, del católico de la calle, un pérfido, un pagano, un supersticioso que se dice ser católico, pero que va a limpias, que va a que le lean las manos, que van y que le hagan lecturas del tarot. Bueno, eso mismo pasó tanto en el medioevo, en la Edad Media, en el Renacimiento, en el Ilustracionismo, en las diferentes épocas de la sociedad, lugares donde ha llegado la francmasonería y el comunismo. Obviamente el comunismo es más actual, pero tomando en cuenta que el comunismo tiene las bases de la masonería, entonces lugares a donde han llegado han hecho que la gente se haga supersticiosa de manera amorfa, bajo la excusa de la libertad religiosa y de libre pensamiento, para aceptar desde las herejías más sencillas hasta adoptar un odio destructivo contra la Santa Madre Iglesia Católica. Y esto no lo digo yo, lo dice Enrique Massager. Esto de hecho es parte de un comentario que hace Enrique Massager sobre el texto de Santiago Valenti Camp sobre la masonería. Es una realidad que no podemos negar y es una realidad perenne, existente y palpable. Continuando, no fue entonces hasta el 24 de junio de 1717 que 4 logias se reunieron en Londres junto con algunos herejes protestantes, pérfidos judíos y líderes de la secta de Mohamed o Mahoma, el falso profeta de la religión musulmana, que juntaron, entre comillas, su conocimiento y fundaron la Gran Logia de Londres. Y pocos años después, en 1723, redactaron en conjunto la primera constitución masónica, donde quedaron establecidas las normas y ritos simbólicos de la Constitución. En pocas palabras, la masonería no tenía ritos propios oficiales, o sea, sí tenía ritos de iniciación, ritos que tomaban desde los astoristas, desde la brujería egipcia, desde la magia vudú, desde la magia africana, etc. Sí tenían rituales e incluso muchos de ellos se atrevieron a hacer rituales de misas negras, de lo contrario a lo que uno vive en la misa católica. Pero no había un ritual oficial hasta 1723, que redactaron conjuntamente desde protestantes, judíos, musulmanes y obviamente propios de las líderes de las logias masónicas, conjuntamente la primera constitución masónica, donde guardaron y donde quedaron establecidas las normas y ritos simbólicos de la Constitución. El espurio masónico se presenta al mundo como un, entre comillas, tolerante a toda expresión de religión o de religiosidad. Presenta la masonería como una institución laica y racionalista, y asevera a todo aquel ignorante que no conoce la historia de la masonería que la Santa Madre Iglesia Católica, o que la Iglesia Católica, en su fanatismo y en su intolerancia, la condenó a través de encíclicas y del derecho canónico, tachándola como una obra del diablo y peste impura. Bueno, el que conoce de la masonería, el que sabe y ha investigado sobre los rituales de la masonería, sabe perfectamente y precisamente que los rituales de la masonería, a partir del rito
décimo, del grado décimo, empieza el rito de iniciación al grado décimo, pues uno tiene que escupirle al Cristo, uno tiene que romper las Biblias y poco a poco va escalando hasta el punto de profanar en el grado 30 con orgías las hostias consagradas. A Dios gracias, que en Roma ya no hay hostias consagradas que los masones puedan utilizar para profanarlas. A Dios gracias. Que ya no hay hostias consagradas, que ya no está Cristo en la Roma babilónica, en la Roma moderna. Sin embargo, cuando este periodista escribe en La Vianda sobre el tema de la masonería dentro de la iglesia, en ese entonces, en 1946, sí había hostias consagradas. Sí había, porque el ritual de consagración era legítimo. Hasta su santidad el Papa Pío XII. Cuando ya después muere su santidad el Papa Pío XII y sube al pontificado un masón, Angelo Giuseppe Roncalli. Pero eso es otro tema. Eso es un tema para el próximo video. Dios les bendiga. Paz y bien.